divertido para ustedes y espero que al finalizar ustedes tengan un poco más de información para poder tomar las decisiones que tienen que ver con su infraestructura de almacenamiento. Voy a compartir algunos hechos sobre los cambios que se han estado dando en la industria, ¿sí? Y en el camino van a surgir algunas ideas que les permitirán a ustedes de pronto reconocer que tienen acerca del almacenamiento. Vamos a ver cómo seguir. Bien, básicamente la industria está cambiando y muy rápidamente. La mayoría de las organizaciones usan una combinación de modelos, tanto de la nube, ¿sí?, como de muchos proveedores en la nube, algunos clientes. Realmente se espera que las empresas inviertan muchos dólares, muchos millones de dólares de infraestructura, sobre todo en la nube híbrida de múltiples proveedores. Esa es casi ya la nueva norma, es lo que casi todos los clientes están haciendo, ¿sí? Y este modelo de nube está influenciando las opciones estratégicas que los clientes toman acerca del almacenamiento. Si desean conocer un poco más de cerca estas revisiones que ha hecho IBM, pueden ver este blog que está en esta dirección. Una idea que vale la pena desentrañar es que en parte la velocidad de adopción de la multicloud híbrida está impulsada por la idea de que los desarrolladores pueden construir una vez y ejecutar donde ellos quieran, permitiéndoles innovar rápido y con mucha agilidad. Es una idea que se ha tenido por muchísimos años, si no décadas, en que las innovaciones abiertas como Linux y Java también apuntaban en el mismo objetivo y cada una generó una industria completa. VMware, por ejemplo, últimamente permitido mover máquinas virtuales fácilmente de una plataforma x86 a otra. Hoy, en cambio, ya estamos en un momento cumbre con la tecnología de contenedores como Docker y Kubernetes. Si piensan un rato, las diferentes cargas de trabajo requieren diferentes tipos de infraestructura física. Las cargas de trabajo de transacciones de misión crítica a menudo se implementan en un sistema mainframe que por su reputación de seguridad y disponibilidad son los más fuertes. Sin embargo, cargas de trabajo como Big Data, analítica, inteligencia artificial se implementan en el tipo de sistemas en los que se corren los supercomputadores más grandes del mundo, como los sistemas Power. Una amplia variedad de cargas de trabajo, desde software como servicio o aplicaciones móviles o de redes sociales, se suelen llevar a la nube pública e incluso algunas regresan a la nube privada. Para cualquier proceso o aplicación comercial, casi todas estas cargas pueden entrar en juego. Pueden ver cómo los desarrolladores de aplicaciones quieren rápidamente, desesperadamente, construir una vez y ejecutar donde sea. En este frenético y cambiante mundo de la infraestructura, existe un valor en una arquitectura que nivele todo, de manera que brinda a los desarrolladores esa flexibilidad completa para consumir la infraestructura que mejor se adapte a las cargas de trabajo e ingresar en el ecosistema que elijan. Esa arquitectura se basa en contenedores y Kubernetes que ofrece una experiencia de desarrollador consistente desde mainframes hasta equipos Power o x86, desde la nube privada a nubes públicas, Microsoft Azure o Google o IBM Cloud y hasta el borde de la red, al edge. Construya una vez y ejecute donde quiera. Otro tema que debemos discutir es la plaga que está afectando a todas las industrias en todos los países del mundo. Estoy hablando de los hackers, de los malware, de los ciberataques. Los ataques vienen cada vez más seguidos. Según el Foro Económico Mundial,
Los ciberataques son ahora uno de los 5 principales riesgos mundiales en términos de probabilidad. Los delincuentes están incluso utilizando inteligencia artificial para diseñar ciberataques cada vez más potentes, y se estima que tanto como 1 de cada 4 organizaciones, es decir, el 25%, podría experimentar una violación de datos en los próximos 2 años. Se cree que aumentará aún más el riesgo de ataques cibernéticos para tratar de robar dinero y datos y para provocar interrupciones en los servicios. Lo increíble es que muy a menudo sus datos se infectan, pero el malware puede tardar un promedio de 197 días en descubrirse. Eso es más de 6 meses. Prepararse para recuperarse de una situación como esa puede necesitar mantener copias de seguridad durante mucho tiempo para encontrar una copia limpia y no infectada. Cierto, lo principal para empezar es evitar que los atacantes logren tener acceso a sus datos. IBM es un líder en la industria en soluciones de seguridad diseñadas para detener los ataques antes de que estos sucedan. Pero si logran pasar, querrán estar preparados para responder rápidamente. En un escenario de recuperación tradicional, la copia de seguridad más reciente es a menudo la ideal para restaurar. Por eso es el lugar natural para comenzar en respuesta a un ciberataque. Pero recuerde, los ataques cibernéticos presentan un nuevo reto. El ataque ocurrió en promedio hace 6 meses y recién ahora lo está descubriendo. Encontrar una copia limpia y no infectada puede llevar un poco de trabajo detectivesco. Tendrá que examinar muchas copias de respaldo, cada vez más antiguas, malware más reciente de sus datos. Es probable que mantenga copias instantáneas en su almacenamiento primario para una recuperación casi instantánea. Sería importante tener un inventario rápidamente accesible de esas instantáneas y un medio para montarlas instantáneamente para su inspección. Pero la mayoría de las organizaciones no mantienen meses de instantáneas en su almacenamiento primario. También hay copias que mantienen en almacenamiento secundario y también querrá el mismo tipo de inventario y capacidad de montaje instantáneo, lo que hace que el trabajo de encontrar la primera copia limpia sea más rápido. Para mejorar la probabilidad de que tenga una copia limpia y no infectada, hay muchas preguntas que debe considerar. ¿Está aislada su copia de respaldo? Cuando los atacantes obtienen acceso a sus datos primarios, a menudo a través de una aplicación infectada, debe asegurarse de tener una copia aislada. Aquí es donde entra el término Air Gap Data Copy, porque hay una brecha entre los datos activos y su copia. El atacante no puede cruzar esa brecha y así mantiene su copia sin infectar. Su copia es inmutable. Si un atacante sofisticado logra obtener acceso a sus copias no infectadas, un segundo nivel de protección es almacenar esos datos en una forma inalterable. Aquí es donde entran las tecnologías de Write Once, Read Many o WORM. ¿Es su copia reconocible? Si se entera de que es víctima de un ataque, desea volver a funcionar rápidamente. Para hacer eso, primero debe encontrar una copia que se tomó antes de que el atacante infectara sus datos. Y como vimos, los atacantes a menudo penetran en los sistemas alrededor y esperan como 6 meses a que a que, a que se a que, a que haga efecto. Realmente, un momento. Realmente es muy complicado, ¿sí? Porque estas copias se han guardado durante 6 meses y ahora tengo que encontrarlas para poder recuperar mi información. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, cada cliente es único en su viaje hacia
hacia el mundo de multicloud híbrido. Cada camino es distinto y cada experiencia diferente. ¿Qué es lo que deberíamos empezar? Deberíamos empezar por modernizar la infraestructura de almacenamiento que ya tenemos y esperar que se simplifiquen las cosas. Afortunadamente, esto no es algo que requiera que usted se venza su contrato de arrendamiento de hardware, ¿sí? Y el crecimiento de sus datos lo obligue a comprar un nuevo hardware. Puede hacerlo enseguida. La primera idea que deben considerar es que las opciones de almacenamiento, ¿sí?, tienen más que ver con una base de software estratégico que con el hardware que selecciona. La mayoría hemos crecido con sistemas de almacenamiento que tienen amarradas, vinculadas, capacidades que en el futuro pueden ser portables. Aquí hay algunos conceptos fundamentales que los puede recordar como A, B, C, D y E. Agilidad, el puente, bridge, cloud, data reduction y encripción. En agilidad hay todo tipo de razones por las que necesitan mover sus datos. Por ejemplo, se vence su contrato de leasing o necesita optimizar el rendimiento. O hay cambios tecnológicos o cambios de proveedores, tener sus datos en la capa correcta de tecnología de hardware, ¿sí?, más adecuado para el tipo de datos del que se trate. La tecnología, en el puente, la tecnología tiene sus ciclos. Hoy Unix está en declive, Windows y VMware son muy importantes, mientras Linux, containers y Kubernetes tienen un enorme crecimiento. Estos cambios no esperan a que se venza el contrato de leasing. Estos cambios no esperan a que se venza su contrato de leasing y recién usted pueda actuar. Usted necesita adoptar estas nuevas tecnologías de inmediato. La reducción de datos le permite a usted hacer ahorros importantes en infraestructura. Tecnologías como la compresión y la deduplicación, que anteriormente no existían, le permiten ahorrar muchos costos y espacio en su centro de datos. La encripción le permite ser más resistente a los ataques cibernéticos. Una idea que debe considerar adicional es que el almacenamiento en realidad puede simplificar mucho sus operaciones. Hoy día, la mayoría de las organizaciones tienen sistemas de almacenamiento de muchas marcas. A menudo también montan una plataforma de monitoreo y administración para cada una de ellas, para cada una de estas marcas. Y eso hace las cosas más complicadas. Y la complicación puede hacer que usted tenga indisponibilidad. Para el almacenamiento puede pensar de una manera diferente sobre las herramientas de monitoreo. ¿Por qué tener un conjunto diferente de APIs, procedimientos e interfaces para cada marca y cada nube pública? Puede elegir un enfoque coherente basado en software que sea compatible con todas las marcas de hardware entre las que pueda elegir. Piense en el tema de la nube. Hay un par de beneficios importantes que puede obtener de allí. Las nubes pueden albergar enormes cantidades de datos de telemetría, ¿sí?, que están relacionados con datos de industrias similares a la suya. Esos datos pueden ser analizados, ese comportamiento de los datos puede ser analizado para poder aprovechar las mejores prácticas de la industria. Piense en la orquestación, la automatización de tareas repetitivas, pero muy delicadas, como sacar snapshots, copias, clonación, con herramientas como Ansible, pueden simplificar drásticamente las operaciones. Una base de software estratégico que unifique estas APIs y los procedimientos de todo el almacenamiento en bloque puede ser una elección, puede permitirle la elección de diferentes proveedores de hardware.
hace que la automatización sea mucho más fácil. Otra consideración para modernizar la infraestructura de almacenamiento es que tener resistencia operativa, automatizar e implementar y probar una solución de réplica puede ser súper costoso y complicado. Y como la mayoría de las cosas que hemos discutido, las implementaciones tradicionales tienden a encerrarlo en un proveedor de hardware en particular. Pero una base correcta de almacenamiento, de software de almacenamiento estratégico, puede ayudarlo a implementar esquemas avanzados de replicación en 2 o 5 sitios diferentes. Estos esquemas que incluyen la nube pública y que no cambian a medida que evolucionan sus opciones de infraestructura física, puede usar las mismas APIs, los mismos procesos de automatización independientemente de la elección de proveedor de hardware. Otro paso que puede hacer es introducir la encripción, el cifrado, como una cosa adicional de seguridad. Las violaciones de datos son caras, pero son tan frecuentes y extensas que últimamente se considera hasta un costo de $148 por cada registro que ha sido perdido o robado, y que realmente son muchísimos los costos que las empresas han incurrido por estos problemas de ciberataques y robos de información. La idea de cifrar todos los datos es aumentar la resistencia a estos ataques. Cifrar datos es sin duda un paso que puede evitar el robo directo de datos, pero los ciberataques de hoy son cada vez más sofisticados. Muchos ataques se producen a través de aplicaciones infectadas que tienen credenciales legítimas para acceder a los datos. Y como ya vimos, muchas veces el malware puede infectar los sistemas meses antes de ser descubierto. El software de almacenamiento adecuado le puede ayudar. Primero piense en las notificaciones. Cuando un ransomware, por ejemplo, comienza a cifrar los datos, se producen anomalías en la velocidad de cambio en el tamaño de los datos. El software de almacenamiento adecuado puede avisarle cuando algo extraño está ocurriendo. Además, piense en la recuperación. Como hemos visto, hay características importantes a tener en cuenta para sus copias de seguridad de datos. ¿Están aislados esos datos? ¿Son inmutables? ¿Son imposibles de alterar? ¿Evitar que los atacantes los corrompan? ¿Cómo se enfrenta a un ataque que puede haber infectado sus sistemas hace meses? ¿Puede determinar cuál de sus copias de seguridad es la copia no infectada más reciente en un tiempo razonable? ¿Son sus copias reconocibles? Y finalmente, cuando encuentra la copia correcta, ¿se almacena en un lugar y formato que pueda recuperarse rápidamente? El software de almacenamiento adecuado puede ayudarlo a responder sí a todas estas preguntas y hacer que su negocio vuelva a funcionar rápidamente. Hemos visto cómo la base de software que seleccione con el hardware en el que se está ejecutando es diferente a lo que el hardware que está Internet Connection. Es cierto que este software crea una base de almacenamiento, es quizá el segmento más rápido de crecimiento de la industria, pero no significa que la infraestructura de almacenamiento físico de hardware no sea importante. Una de las cosas que está impulsando este aumento en el software es que es muy importante implementar nuevas soluciones de hardware, de nuevas tecnologías.
Tecnologías como NVMe y Storage Class Memory prometen mucho, prometen latencias muy bajas y altísimos niveles de rendimiento y performance. Una vez que usted ha hecho estos primeros pasos de modernización, usted puede tomar dos caminos. El primero podría ser, y es perfectamente válido, que usted se logre unos ahorros, deposite esos ahorros y esté orgulloso de ese progreso. O lo otro es que invierta esos ahorros y continúe el camino hacia la multinube híbrida. La mayoría de los clientes tienen entornos heterogéneos de múltiples marcas. Es una realidad de tantas opciones de hardware como de multinubes, lo que implica que tiene diferentes herramientas, diferentes APIs, diferentes procesos y que requieren habilidades ligeramente diferentes para cada uno de estos diferentes proveedores. Muchos proveedores están hoy ya buscando formas de proyectar estas capacidades a la nube, lo cual es excelente y deberían completar esta transición. El problema es que están nuevamente vinculadas a su elección de hardware local. Si, si, si usted tiene NetApp y capacita a su personal y crea automatización y configura procedimientos en torno al enfoque utilizado por ese proveedor de hardware NetApp, luego, si alguna nueva innovación en hardware físico lo lleva a otro proveedor, no solo tiene que cambiar lo que está haciendo localmente, sino también lo que está haciendo en la multinube híbrida, al que estaba conectado su viejo equipo NetApp. Imagínese que estuviera replicando datos a la nube utilizando métodos de NetApp y tuviera que cambiar a los métodos del nuevo proveedor. Además de la molestia de tener que configurar nuevos procedimientos, cambiar su automatización y las nuevas APIs, volver a capacitar a su personal y volver a replicar los datos, es posible que con su proveedor de la nube también incurra en algunos cargos adicionales de entrada y salida de datos. Es un viejo problema que se tiene con la multinube híbrida. La alternativa que estamos discutiendo es que las opciones de almacenamiento tienen más que ver con una base de software estratégico que con la selección de hardware. Imagínese que la infraestructura local que se basa en una única base de software de almacenamiento es independiente del proveedor de hardware que esté utilizando. La capacitación, las habilidades son consistentes, las APIs, la automatización es consistente, las capacidades consistentes y como hemos discutido, la administración basada en inteligencia artificial, basada en software como servicio, que le puede ayudar a simplificar las operaciones. Es independiente de la infraestructura. Si se enamora de una nueva tecnología de infraestructura física, pero su proveedor actual de hardware no la tiene, no es gran cosa. Vaya a buscarlo a alguien que se lo ofrezca y agréguelo. Y cuando se extiende todo esto a la multinube híbrida, esta base de software puede extenderse con usted, brindando a sus aplicaciones y operaciones una experiencia consistente con su proveedor de hardware local, así como en sus opciones de infraestructura de almacenamiento en la nube. Esto es una enorme diferencia, es como el día y la noche. La razón para que esto sea tan importante es justamente por todos estos casos de uso que tenemos en la nube. Los clientes utilizan recursos de la nube pública como un sitio de recuperación para desastres, configurando la replicación desde la infraestructura al almacenamiento local en la nube. Están usando recursos de la nube
para crear esa brecha, ¿sí? Ese air gap, ¿sí? Para tener copias inmutables. Están utilizando la nube para migrar aplicaciones. Están utilizando la nube para desarrollos totalmente nuevos, nativos en la nube. O incluso regresando datos de la nube a la nube privada o al data center nuevamente. Bien, espero que hasta ahí haya comprendido el rápido cambio que ha tenido la industria y cómo afecta la infraestructura de almacenamiento. Realmente IBM tiene muchas opciones que le pueden ayudar a estar mejor posicionado para aprovechar estas posibilidades y competir mejor en el futuro. Vamos a presentar brevemente el almacenamiento de IBM para multicloud híbrido y Cyber Resilience junto. Esto no es una discusión técnica profunda, que podríamos hacerlo más tarde, pero encontrará esto mucho más interesante dado que se ha discutido hasta ahora. El storage IBM para multinube híbrida y Cyber Resilience se centra en 3 piezas de software. La primera es el Storage Inside. Este es un software as a service. Es un software absolutamente gratuito y que simplifica todas sus operaciones. El segundo es el Spectrum Virtualize. Es la base estratégica, es justamente esta base estratégica de software de almacenamiento del que hemos estado discutiendo. Y finalmente está el Spectrum Protect Suite. Este es el software que lo ayuda a recuperarse rápidamente cuando la pérdida de datos o los ataques cibernéticos irrumpen su negocio. Empecemos por el Spectrum Protect. A medida que aumentan las amenazas, las nociones de respaldo y recuperación evolucionan. El Spectrum Protect Suite conoce estas cargas de trabajo de las aplicaciones y se integra como entornos físicos, virtuales y de contenedores para capturar copias confiables de sus datos. Estas copias se pueden almacenar en el multicloud híbrido, desde cerca de sus aplicaciones para su reutilización inmediata hasta tan lejos por aislamiento y recuperación ante desastres. Estas copias se pueden analizar para detectar anomalías y posibles infecciones de ransomware. Se puede acceder directamente para usos como DevOps y se puede hacer inmutables para evitar la manipulación. Finalmente, cuando se trata de encontrar sus datos rápidamente, hay interfaces de búsqueda y descubrimiento para que no pierda su tiempo encontrándolas. Spectrum Protect Suite le ayuda a responder sí a preguntas importantes de resistencia cibernética como ¿está aislada su copia es inmutable? ¿Se puede encontrar su copia? ¿Puede restaurar su copia rápidamente? El Storage Insight es un servicio gratuito en la nube. Viene con Spectrum Virtualize y con las otras ofertas de almacenamiento de IBM y le ayuda a simplificar sus operaciones. El servicio recopila datos de telemetría de los sistemas de almacenamiento y utiliza inteligencia artificial para monitorear de manera proactiva el rendimiento, la capacidad, la configuración y el estado en general del almacenamiento de cualquier cliente, trabajando para predecir y prevenir problemas antes de que afecten a sus negocios. También automatiza muchos aspectos del proceso de soporte, brindando una resolución muy rápida de los problemas que ocurren. Ya que es software as a service, es como si IBM se hubiera convertido en parte de su equipo de operaciones, manteniendo el servicio actualizado y en funcionamiento, buscando problemas y ayudándolo a resolverlos.
En este momento IBM tiene más de 3 exabytes de capacidad de almacenamiento bajo la gestión de Storage Insight. La mejor manera de tener una idea de cuán simples pueden ser sus operaciones es hacer un recorrido de 10 minutos en este demo, en esta dirección en YouTube. Spectrum Virtualize es la base de software estratégico de almacenamiento que se puede adoptar sin tener que comprar ningún almacenamiento de IBM. Es un software de almacenamiento que es independiente de sus elecciones de proveedor de hardware. Los clientes han estado utilizando Spectrum Virtualize durante años para mejorar la agilidad en sus entornos de almacenamiento heterogéneos, dándoles las capacidades de aprovechar el tiering automático impulsado por inteligencia artificial y la migración de los datos sin interrupciones entre distintos sistemas de almacenamiento de múltiples marcas. Spectrum Virtualize también puede ayudarle a crear nuevas tecnologías a través de integración con la interfase de almacenamiento de contenedores como Kubernetes y Red Hat OpenShift y con la multinube híbrida, donde Spectrum Virtualize para Public Cloud ya se ejecuta en Amazon Web Services y en la nube pública de IBM. Un caso de uso de la nube cada vez más importante es la resistencia cibernética, donde las instantáneas con AirGap se pueden transmitir desde la infraestructura local con Spectrum Virtualize a Spectrum Virtualize para Public Cloud. Spectrum Virtualize también permite un enfoque consistente para la reducción de datos. Hola José, ¿cómo estás? Disculpa, te interrumpo un momentito para hacer una consulta. ¿Me escuchas? Claro, dime. Sí, te escucho. Te escucho. Sí, ¿qué tal? Mira, más bien quería preguntarte si nos mencionas del Spectrum Insight y Virtualize y de Protect, pero cuando nosotros adquirimos un almacenamiento, ¿cuáles de estas opciones viene ya por defecto y como mencionabas algo también así sin costo de estos productos? ¿O cómo podemos nosotros licenciar estos productos como para poder decir que quisiéramos comprar un storage que venga con el uno o el otro o el tercero? No sé si nos puedes comentar. Ya. Sí, Spectrum Virtualize, por un lado, comprar como software, solamente como software, y se puede montar sobre una infraestructura de mínimo son 2 nodos, 2 servidores, ¿sí? O se puede poner sobre un standalone controller, o viene incluido en todas las opciones de StoreWise y Flash Systems, ¿sí? Que ofrece IBM al momento. Ese es el software básico estratégico que se llama Spectrum Virtualize. El Storage Insight es un software para monitoreo que viene incluido sin ningún costo en todas las opciones de almacenamiento de IBM, desde el software de Spectrum Virtualize o cuando un cliente compra un storage de IBM. Ahí viene Spectrum Insight. Hay una opción Pro de Spectrum Insight que tiene un costo mensual y que provee algunas opciones adicionales. Pero la opción base de Spectrum Insight está incluida. Y el Spectrum Protect sí es un software que los clientes deben licenciarlo, ¿sí? Por terabyte, o sea, por la cantidad de terabytes de datos que quieren proteger, en esencia. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, más bien sería bueno conocer con cuál viene ya el storage ya como embebido ya, en este caso el Spectrum Insight. Pero si nosotros El queremos Spectrum ese Insight licenciamiento. está incluido en todos, está incluido todos. En todos está incluido Spectrum Insight. Ahora, el Spectrum Insight es software como servicio, es decir, no es que corre en una máquina que tengas que proveer tú. No, lo usas como un servicio desde la nube. Solamente lo tienes que configurar. Tú no tienes que tener ninguna infraestructura.
O sea, desde la nube de IBM va a monitorear tu infraestructura, la infraestructura que tienes en tus instalaciones, ¿sí? Y va a ayudarte al monitoreo. ¿Ok? Ok, buenísimo. ¿Ya? Gracias. Bueno, continuemos. Básicamente, las opciones de reducción de datos le permiten a ustedes, del Spectrum Virtualize, le permite reducir hasta una tasa de 5 a 1, ¿sí? La compresión, la deduplicación me permite hacer esos ahorros. Eso se puede llevar no solamente a la infraestructura de IBM en almacenamiento, sino a la infraestructura que ya tengan actualmente. O sea, si un cliente tiene Spectrum Virtualize virtualizando equipos de otras marcas, sea de Hitachi, Lenovo, Dell EMC, NetApp, etcétera, Pure, puede llevar esas capacidades de reducción de datos a todas esas infraestructuras que ya tiene. Lo mismo la compresión con Spectrum, la encripción con Spectrum Virtualize también puede ser llevada a todos los sistemas de otras marcas que estén siendo virtualizados con Spectrum Virtualize. ¿Okay? Entonces, básicamente esas son las capacidades que me provee el Spectrum Virtualize. Las cosas fáciles, o sea, uno podría comprar Spectrum Virtualize y ponerle sobre su propio hardware de cualquier marca, ¿sí? Es más fácil quizás comprar lo que se llama un appliance. IBM tiene un appliance que se llama Sun Volume Controller y que básicamente consiste ya en dos servidores que han sido certificados, probados por IBM y que ya lleva la 10ª generación. O sea, ya IBM ha vendido esta solución durante más de 10 años, como 14 años tiene ya, ¿sí? Anteriormente el software no se llamaba Spectrum Virtualize, era el software del Sun Volume Controller, simple y llanamente no tenía ni nombre, ¿sí? Hoy día se llama Spectrum Virtualize. El Spectrum Virtualize que corre en Sun Volume Controller, ¿sí? Es el mismo Spectrum Virtualize que corre en los Flash System y en los StoreWise. Es exactamente el mismo. Entonces, una forma fácil, si alguien no quiere comprar almacenamiento, pero quiere modernizar el almacenamiento que ya tiene, digamos, un cliente que tiene HP y de pronto tiene también Dell y Hitachi, y cualquier marca, sea o no IBM, puede poner un Sun Volume Controller y virtualizar todo eso, todo lo que tiene, ¿sí? Esa es la forma más fácil. Spectrum Virtualize puede virtualizar más de 500 diferentes modelos de almacenamiento de diferentes marcas, de todos los proveedores. Prácticamente no hay nada que no se pueda virtualizar con Spectrum Virtualize. ¿Okay? Y si necesitas más capacidad de almacenamiento, pueden entrar los Flash System, ¿sí? Anteriormente se llamaban StoreWise, hoy día se llaman Flash System y empezamos desde los modelos de entrada, desde el Flash System 5000 y el Flash System 5100, que ya es un equipo, a pesar de ser un equipo de entrada, ya es un equipo que tecnológicamente tiene NVMe y soporta horas Class Memo, por ejemplo, ¿sí? O ya el Flash System 7200, muchísimo más grandes, pueden ir con un Flash System 9200. Esto les permite a ustedes tener desde unos pocos terabytes a unos que cuesten unos cuantos miles de dólares, hasta sistemas que pueden soportar petabytes de información, que soporten millones de IOs por segundo, con latencias por debajo de los microsegundos y con crecimientos que prácticamente no tienen límite. Bueno, siempre hay un límite, ¿sí? Pero estas tecnologías pueden crecer por encima hasta los 32 petabytes. Si algún cliente necesita más de 32 petabytes, IBM también tiene soluciones para ir más allá de los 32 petabytes. Pero realmente yo no conozco clientes aquí en el Ecuador que requieran más de 32 petabytes.
Y bueno, toda esta cartera de productos, todas utilizan Spectrum Virtualize, ¿sí? Y todos estos están cubiertos por un programa de IBM que se llama FlashWatch. Este es un programa diseñado para que los clientes tengan la confianza de comprar y poseer y actualizar tranquilamente sus sistemas de IBM. Lo primero que da el FlashWatch se llama la garantía de alta disponibilidad. De por sí estos equipos tienen más de 6 9 de disponibilidad. Pero si un cliente contrata a IBM con Lab Services para implementar una configuración en un clúster de alta disponibilidad usando una tecnología que se llama HyperSwap, IBM garantiza 0 interrupción de servicio. Esto no es 5 9, esto no es 6 9, es 100% de disponibilidad. 0 indisponibilidad. 0 indisponibilidad, con lo cual se evita todo costo y todo riesgo de tener cualquier caída, cualquier instante de indisponibilidad. Esto no lo ofrece prácticamente ningún proveedor. Disculpa una pregunta. ¿Y esta característica la tenemos disponible para todos los modelos de los equipos? Para todos los modelos que implementan HyperSwap. HyperSwap se puede implementar desde el 5000, desde el 5030, el 5100 en adelante. O sea, básicamente el único que no, con el que no puedes tener HyperSwap es con el 5010, que es el más chiquitito de todos. ¿Ok? Entonces, si bien todos corren Spectrum Virtualize, ¿sí? El hecho de que un storage sea muy pequeñito de pronto no tiene la capacidad suficiente para implementar ciertas funcionalidades, como por ejemplo también la compresión, la deduplicación, requiere de equipos un poquito más grandes. Entonces, la compresión y deduplicación se tiene desde el B50, desde el Flash System 5030, no se tiene en el 5010. Por eso yo sí recomiendo a los clientes de pronto hacer un poquito de esfuerzo, invertir un poquito más y empezar siempre por lo menos en un 5030 o en un 5100 como mínimo. Del 5010 es como para los clientes ya más pequeñitos que no pueden pagar sino unos pocos miles de dólares, porque eso es lo que cuesta ese equipo. Pero en cambio pueden perder algunas de esas funcionalidades, ¿sí? Como la compresión, la deduplicación, la encripción, ¿sí? El HyperSwap. Eso requiere un poquito más de capacidades. Ok, no sé si eso responde tu pregunta. Sí. Okay. Sí, gracias. Y una pregunta complementaria a eso. Y el hecho de la creación de estos flash systems, estos nuevos modelos, ¿son los nuevos modelos? ¿Es renombrar a una familia? Son nuevos modelos. Son nuevos, o sea, sí y no. O sea, son nuevos modelos, ¿sí? Pero básicamente son muy parecidos a lo que eran los Storewise. Básicamente el P5010 se parece al Flash System 5010, mucho, casi son idénticos, un poquito, hay unas poquísimas mejoras, pero sí son nuevos modelos, tienen unas pocas mejoras con relación a lo que era el B5010. ¿Ok? O sea, no solamente se renombró, sí son nuevos modelos con algunas mejoras, pero básicamente es una continuación de lo que eran los Storewise. Okay. La siguiente es, y esta es muy importante, la garantía de reducción de datos. Aquí IBM puede garantizar la reducción de datos hasta una relación de 5:1. Siempre y cuando se haga un perfil con los datos propios del cliente, se hace un estudio usando una herramienta que se llama Data Reduction Tool, en donde se toman los datos del cliente, se hace el estudio y se comprueba de que se pueda llegar a alcanzar esos niveles de compresión y de duplicación, o sea, esos niveles de reducción de datos, ¿sí? Y IBM puede llegar a dar una garantía hasta de 5:1. Si es que el cliente no quiere que le hagan ningún estudio y quiere simplemente a ciegas, entonces puede obtener una garantía autocertificada, que se llama.
que tiene una relación de 2:1. O sea, IBM a ciegas, ¿sí?, puede garantizar de que puedes tener una relación de 2:1 en ahorro de datos. Eso obviamente, ¿sí?, implica de que no va a guardarse datos previamente comprimidos. Muchas veces, por ejemplo, un video es realmente ya un dato previamente comprimido. Esos datos no se vuelven a comprimir, no se pueden comprimir más allá de lo que ya están comprimidos. Pero si yo almaceno datos normales, no previamente comprimidos, en un sistema de almacenamiento IBM, estoy seguro absolutamente de que como mínimo van a ahorrar la mitad. O sea, ustedes pueden comprar 10 teras para guardar 20, ¿sí? Y en realidad, en la práctica, si se trata de base de datos, muchas veces con 10 teras pueden guardar 50, porque la relación muchas veces sí es 5:1. La tercera garantía es que todo el software, ¿sí?, todo está incluido. Realmente, yo ya proveo las licencias que tengo, y solo si es que necesito virtualizar otros sistemas externos, yo necesito adquirir licencias adicionales. Finalmente tenemos la garantía de resistencia flash. Esto es súper importante porque la tecnología de flash tiene límites. Es un número finito de veces de que yo puedo escribir en el medio flash antes de que se agote y que necesite ser reemplazado. O sea, yo solo puedo escribir unas cuantas veces en la misma celda flash. Los módulos de Flash Core de IBM utilizan unos algoritmos inteligentes para prolongar la vida útil de estos medios flash, ¿sí?, junto con una tecnología que permite aislar las celdas de memoria desgastadas o ya defectuosas. Estos algoritmos hacen que la vida práctica útil se maximice de los módulos flash de IBM. Aún así, todos los flash eventualmente van a seguir teniendo un límite y se van a desgastar. IBM garantiza, con la garantía de resistencia flash, ¿sí?, que los medios flash de IBM se van a reemplazar sin costo mientras estén en garantía o bajo contrato de mantenimiento de IBM. Esto también es algo que otros proveedores no dan. Finalmente hay el programa de actualización de IBM, el Storage Upgrade Program. Ese programa le permite tener la seguridad de que si usted compra un storage IBM hoy, en 3 años lo puede reemplazar y el costo de su reemplazo por algo similar de ese momento, ¿sí?, le va a costar lo mismo o menos, básicamente. Adicionalmente, el storage de IBM tiene la opción de bajo demanda. Esto permite tener una suscripción base, ¿sí?, y pagar por lo que utiliza. Si utilizo más, pago más. Si utilizo menos, pago menos. Entonces, se mide con el Spectrum Insight, se mide trimestralmente cuánto de ese almacenamiento he usado y voy a pagar por uso, no por la capacidad total. Esa es una de las opciones que existe para tener almacenamiento en su propia casa, en sus propias instalaciones, y tener un modelo de pago similar al que se tiene en la nube. Okay, bueno, básicamente ese es el recorrido de lo que es el Spectrum, de lo que es las opciones de almacenamiento de IBM para la multinube híbrida, ¿no? Recuerden, IBM tiene sistemas desde pequeños para pequeñas empresas, ¿sí?, cuestan unos cuantos miles de dólares, hasta los más grandes sistemas de almacenamiento para las empresas más grandes, por grandes que sean. ¿Okay? Soluciones
basadas en lo que se llama Software Defined Storage. O sea, el storage de IBM está 100% definido por software. 100% definido por software. Y ese es el diferencial principal de los sistemas de almacenamiento de IBM, que están 100% definidos por software. Eso no pasa con las otras marcas. ¿Sí? Bien. No sé si tenemos todavía tiempo como para revisar un ratito las opciones de lo que es el storage para la inteligencia artificial y lo que es Big Data. Pero me gustaría solo mostrarles unas pocas láminas de esto. Tenemos unos pocos minutos todavía. Ya. Entonces voy a pasar rápidamente algunas láminas porque realmente si no, no vamos a alcanzar. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es transformar los negocios de formas que nunca se había podido hacer. ¿Sí? O sea, usar la data, ¿sí?, para aplicar inteligencia artificial y lograr predecir el futuro, empoderar a la gente, tomar decisiones automáticas, mejorar procesos, mejorar la experiencia y reimaginar los modelos de negocio de formas completamente nuevas. ¿Sí? Realmente la inteligencia artificial está transformando prácticamente todas las industrias. Todos hemos oído ya de vehículos autónomos y un montón de otras aplicaciones. O sea, lo que es videovigilancia se utiliza en descubrimiento de fármacos, etcétera, etcétera. Todas las industrias prácticamente sí están haciendo uso de la inteligencia artificial. Ahora, llegar a la inteligencia artificial para algunos puede parecer algo muy complicado, pero en realidad no es tan complicado cuando se lo ve como una serie de pasos, ¿sí?, que son bastante más simples. Empezamos por recolectar datos y ahí es justamente donde empieza a vincularse con el tema del almacenamiento, porque el almacenamiento es fundamental. O sea, realmente para la inteligencia artificial se puede recopilar años de información. Sigue por la organización de los datos. Entonces, seguimos acá con el tema del almacenamiento. Para organizar los datos necesitamos almacenamiento y necesitamos una base sólida donde organizar estos datos. El siguiente punto es analizar. Aquí es donde ya entra el cómputo intensivo. Cuando metemos estos datos en la máquina de learning, donde le hacemos aprender como a un niño que le repetimos una y otra vez, eso es un pájaro, eso no es un pájaro, eso es un vampiro, es un murciélago, eso es una mariposa. ¿Sí? Y le enseñamos y le mostramos una y otra vez las cosas hasta que aprende. Y una vez que aprende, ¿sí?, tenemos un modelo neuronal, ¿sí?, que puede sacar lo que se llama inferencias, ¿sí? Entonces, una vez que hemos pulido ese modelo, ¿sí?, logramos tener lo que se llama los outcomes, las inferencias, ¿sí?, lograr los resultados. Y una vez que logramos esos resultados, eso es lo que lo vamos a usar en muchos sitios. Muchas personas, y esto es una creencia muy generalizada, es que la inteligencia artificial es solo para las grandes corporaciones y empresas, y eso es absolutamente falso. Las pequeñas empresas están haciendo uso de la inteligencia artificial. De hecho, ¿sí?, hay muchos ejemplos de pequeñas empresas que están empezando a ser muy competitivas, ¿sí?, contra las grandes corporaciones, justamente haciendo uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no requiere de inversiones masivas. Eso también es falso. Y los retos más grandes que tiene para llegar a inteligencia artificial, justamente, ¿sí?, dos de ellos tienen que ver con el almacenamiento también, porque tiene que ver con el manejo de la data, la administración de la data, ¿sí?, y el volumen y calidad de los datos y cantidad de los datos. Y algo que tienen que revisar es que sus datos no estén aislados.
Porque el problema, ¿sí?, es que cada una de las etapas de ingesta, preparación, entrenamiento, inferencia, muchas veces lo hacen diferentes personas y se crean copias de los datos para cada una de estas fases. Y eso crea aislamientos, crea islas. Realmente, para poder llegar a inteligencia artificial, algo que es fundamental es tener una arquitectura de información sólida. Y eso requiere un sistema de almacenamiento, ¿sí?, que tenga una base muy importante, estratégica, o sea, un storage basado en software, un software defined storage nuevamente, ¿sí?, para poder llegar a una arquitectura, ¿sí?, de información para llegar a la inteligencia artificial. El 80% de los datos muchas veces es inaccesible, no son confiables, no son analizados. Y eso, cuando la data es mala, realmente los proyectos de inteligencia artificial se paralizan. Y realmente, si es que la data no es de calidad, ningún algoritmo, por sofisticado que sea, va a poder realmente subsanar ese problema. Si entra mala data, ¿sí?, basura entra, basura sale. Por sofisticado que sea el mecanismo en el medio. Entra basura, sale basura. ¿Qué dice la revista Forbes sobre el storage de IBM? Es muy importante. El storage de IBM puede escalar y escala rápidamente y escala linealmente. Realmente no tiene comparación con ninguna de las arquitecturas de ninguno de los competidores. Y realmente la frase más bonita aquí es una decisión fácil para los compradores de tecnología. Esto nos lleva a prácticamente que uno de los cimientos, una de las bases, de los pilares para poder llegar a la inteligencia artificial es tener una base de almacenamiento sólida. Sin una base de almacenamiento sólida es muy complicado o prácticamente imposible llegar a tener inteligencia artificial. Si los clientes, si ustedes no están ya trabajando en algún proyecto de inteligencia artificial, muy pronto lo van a estar, porque realmente es prácticamente imposible en este momento mantenerse competitivo sin hacer uso de este arsenal de herramientas, porque realmente su competencia sí lo va a estar usando. Y bien, como para que se lleven la conclusión, o sea, la inteligencia artificial es del futuro. Y eso ya está aquí. O sea, la inteligencia artificial es una realidad, no es ficción. Hace algunos años uno podía leer libros de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede sí ser complicado, pero no tiene que ser complicado. Una de las formas de no hacerlo complicado es tener una base sólida de storage. Sin una base sólida de storage, sí va a ser un proyecto complicado y probablemente van a fracasar, ¿sí? Y básicamente eso, el storage de IBM provee una base sólida para poder escalar, ¿sí?, la ruta hacia la inteligencia artificial. Eso es, Vladimir. Gracias. Muchas gracias, José. Ha sido muy fructífera tu charla. Hemos podido sacar conceptos muy importantes. Esperamos que para todos sea de la misma manera, todos lo hayan tomado de la misma forma, y estamos dispuestos en este momento a entrar en una preguntas y respuestas. Por favor, dispuestas a hacer algún tipo de pregunta, alguna consulta o aclaración sobre algún tema en particular, por favor, es el momento. Tal vez por chat pueden poner las preguntas, si es que no. Sí, pueden hacerlo vía chat o simplemente desmutear su micrófono y lo pueden hacer ahora. Tal vez sí pueden ponerle en la mute. Sí, ya está quitado. Ya.
Bueno, parece que todo estuvo claro. Eso espero. O todo estuvo súper claro o no se entendió nada, una de dos. ¿O están tímidos? Sí, pero en todo caso, mientras se da la situación, queríamos pedirle por favor que nos envíen Se te congeló. su agradecimiento por la participación a este Webex y siempre también poniéndonos a las órdenes y queriendo que cualquiera de nosotros podemos atenderlo. Si ustedes tienen algún requerimiento de los temas que hemos hablado o de alguno en particular que quisieran desarrollarlo de mayor forma, por favor, cuentan con todo el personal de tecnología avanzada para poderlos atender en sus diferentes áreas de negocio. Estamos siempre dispuestos para poderlos enfrentar, como les decía al comienzo, este gran reto. Siempre venimos años hablando de inteligencia artificial, venimos hablando de transformación digital desde hace algunos años y siempre lo veíamos como un tema bastante lejano para nuestro país. Bueno, dado la nueva normalidad en la cual nos encontramos, eso se vino ya y este es el momento y debemos todos estar preparados para poder atender los requerimientos que el mercado nos hacía y que ahora de mucha manera nos tenemos que reinventar, tenemos que sacar nuevas unidades de negocio, tenemos que seguir vendiendo porque las empresas en las cuales cada uno de nosotros colaboramos, tiene que seguir adelante, el mundo tiene que seguir, a pesar de esta realidad en la cual esperemos que sea muy transitoria, de muy corto tiempo, pero el mundo tiene que caer, tiene que ser atendido y en el momento en el cual nosotros ya podamos tener o recuperar algo de lo que teníamos anteriormente, debemos estar listos y dispuestos para poder atender esos requerimientos que no van a detenerse. Nuestros clientes van a estar ahí, nuestros clientes van a tener sus requerimientos, nuestros clientes van a tener que ir buscando las diferentes soluciones a todo lo que el mundo les está exigiendo. Y creemos que esta es una excelente alternativa y siempre estamos, como les decía, siempre estamos a las órdenes para poderlos atender. Bueno, si no hay alguna pregunta, y gracias Vladimir por lo que nos acaba de informar, no se olviden por favor de enviarme a mi correo, angelalarcon@tecnoat.com, donde podemos enviarles su souvenir, como lo indicábamos en la invitación. Como entendemos, estamos algunos en muchos teletrabajos, no estarán en sus oficinas, no estarán en sus domicilios. Por favor, envíennos la dirección para hacérselo llegar vía courier en lo que va de la semana o ya sería la siguiente. Aquí tenemos una pregunta bastante interesante. El señor Javier Samungi dice, buenas tardes, ¿puedo adquirir un equipo Midrange y debo mantener un equipo IBM Storeway B7000 conviviendo? José. Claro que sí, claro que sí. De hecho, el B7000 ya utilizaba un Virtualize, de manera que no hay ningún problema. Hay varias generaciones de 7000 que salieron, la generación 1, 2, 3, 3 Plus. Dependiendo de qué generación es, hay varias alternativas. Los Flash System 7200 incluso se pueden poner en clúster con Hyper-Squad con las últimas generaciones de B7000. Así que si no es un B7000 demasiado viejo, podría incluso formar parte de un clúster con un Flash System 7209. Si es un B7000 ya muy viejo, generación 1, podría realmente trabajar en conjunto, podría ser virtualizado debajo, ¿sí?, de un Flash System 7200 o un Flash System 5100 tranquilamente o con un Sun Volume Controller. No hay ningún problema. O sea, tal cual como se pueden virtualizar otros sistemas de almacenamiento, se pueden virtualizar también un B7000 antiguo. Ahora, si es muy antiguo, el B7000 tiene ya más de 9 años, ¿no?, más de 10 años. Hay clientes que tienen B7000 de hace 10 años y quizás ya deberían cambiarse porque realmente ya han cumplido su ciclo de vida. O sea, los discos duros se fabrican para más o menos durar 5 años.
Y hay clientes que los tienen durante 8 o 10 años y claro, después pueden empezar a tener problemas de que esos discos empiezan a fallar muy frecuentemente. O sea, creo que a los 5 años ya uno debería estar pensando en reemplazar esa tecnología de hardware. No sé si eso responde la pregunta. Listo, sí, gracias. Sí. Ok, Ángela, entonces... Listo, sí, estamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias en beneficio del tiempo de todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Reitero nuestro ofrecimiento de estar siempre a las órdenes. Estamos aquí atentos a cualquier requerimiento de su parte para visitarlos, para tener reuniones de manera virtual, de la forma que haya que sea de llegada, estaremos allí. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José. Gracias, Ángela. Gracias, Vladimir. Y Gracias. buenas tardes con todos. Tengan mucho cuidado. Cuídense, quédense en casa, como dicen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao a todos. Aquí.